La saga Harry Potter de J.K. Rowling está dirigida a lectores jóvenes más que adultos y sus adaptaciones nos llevan a una Inglaterra llena de referencias de la Edad Media, con la aparición de muchas bestias fantásticas y hechizos en latín, idioma común en la Edad Medieval, grandes castillos y fortalezas, herbolarios y alquimistas, manuscritos, festines y torneos. La saga está plagada de referencias literarias de la leyenda del rey Arturo, con un huérfano que se convierte en héroe, una espada mágica, pero también guiños a otras sagas de la literatura inglesa, como El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, dada la similitud del concepto del anillo único de Sauron con los Horrocruxes, o las cualidades de los hermanos Pevensie, los cuatro reyes de Narnia en la saga de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, que tal vez inspiró a Rowling a crear las casas de Hogwarts, además del parecido del apellido Pevensie con la fábula de los tres hermanos Peverell. Los libros de Harry Potter están formados por una heptalogía de historias rodeadas por la temática de la muerte, según su autora, y es precisamente la muerte de los padres de Harry Potter lo que da inicio a la saga, y la obsesión por Lord Voldemort para conquistar a la muerte, ya que a lo largo de su vida emprende un viaje para lograr la inmortalidad a cualquier precio. El Señor Tenebroso es el máximo exponente de la frase «el fin justifica los medios». A través de los 7 libros vemos cómo se manifiestan temas como la opresión, la supervivencia, la amistad, pero también un profundo mensaje de cuestionar a la autoridad y no asumir que la prensa te cuenta toda la verdad, ya que Harry es un héroe que está obligado a serlo. Durante toda la saga es forzado a sobrevivir ante los continuos ataques de las fuerzas malignas, mientras trata de vivir una vida normal junto a sus amigos. En el libro se nos da más detalles de la trama para robar la piedra filosofal, que tiene varias etapas, y en la primera de ellas sucede cuando alguien intenta entrar ilegalmente en una de las cámaras de Gringotts, que cuenta con fuertes protecciones, pero la cámara que ocultaba la piedra filosofal había sido vaciada por Hagrid instantes previos, por lo que el profesor Quirrell fracasó en su intento, y a partir de este momento, según narra más tarde el propio Quirrell, Lord Voldemort lo acompañó en Hogwarts. Esta piedra filosofal tenía el poder de producir el elixir de la vida y convertía en oro cualquier metal que lo tocara, dando a su usuario recursos económicos poderosos, con los que tal vez Voldemort podía atraer quizás a muchas razas mágicas y adeptos a su bando, además de recobrar su poder con el elixir que durante cientos de años había mantenido con vida a Nicholas Flamel, que era el único que sabía cómo fabricar la piedra. El Señor Tenebroso había acabado muy mal en su visita al Valle de Godric, ya que tras fracasar en su intento para terminar con la vida de Harry Potter, fue despojado de su cuerpo y vagó durante mucho tiempo como un espíritu, con menos presencia que el más miserable de los fantasmas, pero aferrado a la vida debido a sus Horrocruxes. Y así fue cuando, en pleno apogeo de su poder, Lord Voldemort descendió al más terrible de los infiernos, y humillado se desvaneció. No fue hasta muchos años después cuando fue encontrado por Quirrell en los bosques de Albania, y el Señor Tenebroso fue muy persuasivo, convenciendo a un no tan maligno Quirrell de que no existía el bien ni el mal, que el mundo estaba dividido entre aquellos que eran demasiado débiles para utilizar el poder y aquellos que estaban dispuestos a utilizarlo. Y entonces Quirrell se puso al servicio de Voldemort, y el Señor Tenebroso consiguió la manera de entrar sin sospecha en Hogwarts, donde tendría muy cerca sus dos objetivos, la piedra filosofal y Harry Potter. Pero Dumbledore ya sospechaba que alguien estaba tras la piedra, por lo que, a través de un conjunto de 7 cámaras poco conocidas del castillo, escondió la piedra. Cada uno de los jefes de las casas puso una prueba de valía para avanzar entre las cámaras, por lo que no sería tan fácil acceder a ella. Pero aunque Quirrell podía burlar las defensas de la piedra, tenía que distraer a Dumbledore y a los otros profesores, por lo que en la noche de Halloween dejó entrar a un troll en el castillo, ya que contaba con un poder especial para entenderse con este tipo de criatura. Aunque fue frenado a tiempo por Severus Snape,
que frustró sus planes sin saber que Quirrell servía al Señor Tenebroso, su antiguo amo. Dumbledore recrudeció entonces las defensas de la piedra, por lo que, tras las vacaciones de Navidad, colocó el espejo de Oesed en la última cámara, después de enseñarle a Harry cómo funcionaba el espejo. Y durante semanas, el trío de oro comenzó a investigar a Nicolas Flamel. Hagrid, sin quererlo, les había dado una pista y pronto supieron de la existencia de la piedra filosofal. Pero el enemigo también se estaba preparando, puesto que Quirrell comenzó a conocer las defensas de la piedra poco a poco, algo de lo que estaba enterado Snape, que le preguntó sin tapujos cuántas pruebas había superado ya y cómo iba su progreso. Y aunque Quirrell fingió no saber de lo que le estaba hablando, Snape le amenazó y le cuestionó sobre sus lealtades, sin sospechar que el Señor Tenebroso estaba tras sus planes. Y Harry escuchó la conversación, pero pensó que Snape era quien estaba detrás de la piedra, que estuvo a punto de ser robada en primavera, ya que Quirrell encontró a Hagrid en cabeza de puerco sin revelar su rostro. Se emborrachó y jugó con el guardabosques, fingiendo que perdía una partida de cartas para que Hagrid obtuviera un valioso huevo de dragón, y consiguió que Hagrid, que era un bocazas, le dijera el secreto para superar a Fluffy, el perro de 3 cabezas. Poco después, Voldemort se vio en la necesidad de beber la sangre de unicornio, por lo que envió a Quirrell al Bosque Prohibido, encontrándose con Harry y Draco Malfoy. Pero Firenze, el centauro, lo ahuyentó, y entonces nuestros protagonistas pensaron erróneamente que Snape trataba de robar la piedra para Voldemort. Sin embargo, la verdad era muy diferente, y Quirrell escribió una carta falsa para que Dumbledore fuera al Ministerio de Magia, con lo que el director se encontró esa noche ausente en el colegio, y Quirrell se introdujo entonces en las cámaras con éxito, superando cada prueba hasta llegar ante el espejo de Oesed, pero no conseguiría obtener la piedra. Harry llegó a la cámara no mucho después, y ante su asombro, una figura encapuchada le estaba esperando, y no era ni Snape ni Voldemort, y Harry se aturdió al comprobar cómo el inofensivo profesor Quirrell estaba allí. Pero más se asustó cuando una voz comenzó a surgir pidiéndole al profesor que usara al chico para obtener la piedra. Y entonces Voldemort se reveló ante Harry y usaría la legeremancia para descubrir que él le estaba mintiendo cuando Harry le dijo que estaba viendo en el espejo cómo ganaba la copa de las casas. Hay pocas diferencias en el libro y la película, aunque hay una prueba que se omite, que es la prueba de las pociones que preparó Snape. Pero ambas versiones coinciden en que Harry aprovecharía el poder del sacrificio de su madre para dañar a Quirrell. Pero es Dumbledore quien aparece para salvar definitivamente a Harry, aunque el profesor Quirrell estaba muy debilitado por el contacto de Harry, y de hecho murió a causa de estas heridas, mientras que Voldemort abandonó el cuerpo de su sirviente, y su regreso no se daría hasta 3 años después. Por petición expresa de Dumbledore, la piedra filosofal fue destruida, pero Nicolas Flamel guardó elixir suficiente para poner en orden sus asuntos, y tras hacerlo, moriría. Mientras que en Hogwarts, los Gryffindor obtendrían ese año la Copa de las Casas, debido a unos puntos extra de última hora otorgados por Dumbledore. Harry Potter y la Cámara Secreta es la segunda entrega de la saga, y en ella se desvela una siniestra conspiración para que en Hogwarts ocurran cosas terribles, reviviendo la apertura de la Cámara de los Secretos, 50 años antes de la historia principal, y Harry escuchará unos susurros homicidas a través de los pasillos, y comenzarán a aparecer alumnos, fantasmas y animales petrificados, mientras que la sombra de la sospecha recaerá sobre Harry, y un poder siniestro trata de acercarse a él y volver a alzarse. Hay una importante conexión con el misterio del príncipe, ya que existen diversas evidencias que nos hacen pensar que la Cámara Secreta es la antesala de la trama del misterio del príncipe, puesto que se nos presenta el primer Horrocrux, que fue creado durante el 6º año de Voldemort en el colegio, y también durante el 6º año de Harry, cuando se entera de que estos objetos guardan el alma de Voldemort.
Además de que cuando Harry se pierde a través de los polvos Floo, llega a la tienda de Borgini Burks, que fue el primer lugar donde Voldemort trabajó, y allí habían objetos de magia oscura, como el armario evanescente, el collar maldito y la mano de la gloria, que tendrán gran importancia dentro de la trama del sexto libro. En la cámara secreta también encontramos parte del pasado de Lord Voldemort, y le vemos a través de un recuerdo, igual que en el sexto libro, donde descubrimos que Dumbledore lleva muchos años investigando y recopilando recuerdos del Señor Tenebroso en busca de pistas sobre su inmortalidad. Lucius Malfoy debuta en Harry Potter y la Cámara Secreta, siendo un firme defensor del credo de los sangre limpia de Slytherin. Y cuando se presenta ante Harry en la versión de español de España, vemos como su voz se deforma, como anunciando un gran peligro y la influencia del Horrocrux dentro del diario de Riddle, que le entregará a Ginny con la intención de culparla de la apertura de la Cámara de los Secretos. En los libros, esto tiene un trasfondo más complejo, ya que Arthur Weasley estaba apoyando unas leyes en defensa de la protección de los Muggles que Lucius quería sabotear, además de destruir la carrera de Arthur en el ministerio por ser un traidor a la sangre, ya que Dumbledore dice que los Weasley seguían siendo una familia respetada y con influencia en el ministerio. En la Cámara Secreta, por tanto, vemos este encuentro entre Lucius y Arthur, que encarnaban caras opuestas dentro del papel de los magos en la sociedad, pues uno encarnaba el racismo hacia los muggles y el otro era cercano y amable con ellos. Pero en el libro, ambos magos rebasan el límite, ya que cuando Lucius ve a Arthur con los padres de Hermione, que son muggles, le dice que no pensaba que podía caer más bajo, y Arthur se abalanza sobre él y comienzan a agredirse físicamente hasta que Hagrid consigue separarlos. En la película, la profesora McGonagall fue la encargada de contar la leyenda de la Cámara de los Secretos, pero en los libros es el profesor Binns el encargado de hacerlo, un fantasma del colegio que ejerce como profesor de la asignatura de Historia de la Magia, quien cuenta como en una época en la que los muggles tenían miedo de la magia y perseguían a los magos y brujas, los 4 fundadores crearon el castillo, lejos de las miradas para enseñar a las nuevas generaciones. Pero Slytherin discrepó sobre recibir a los nacidos de muggles, pues no los consideraba de su confianza ni dignos y por ello abandonaría el colegio. El profesor defiende que esto es solo un mito, pero Hermione le replica que quizás haya que utilizar magia oscura o ser descendiente de Slytherin para abrir la cámara y que por eso ningún director la ha encontrado. En la película vemos como Harry comienza a dudar sobre si pertenece realmente a Gryffindor, pues se entera de que es hablante de Parcel, aunque negándose a creer que es el heredero. Pero en la película Hermione comenta que es posible que lo sea, ya que Slytherin vivió 1000 años, poniendo la duda de que Harry pueda ser su descendiente, siendo algo ridículo, ya que un mago no puede vivir un milenio. En la Cámara Secreta también vemos la aparición del Fénix Fawkes, que salvará a Harry del veneno del basilisco, pero este animal fantástico tiene una gran importancia, puesto que de él brotan 2 plumas de fénix que sirvieron como núcleo de las varitas gemelas de Harry y Voldemort. Y se produjo el Prior Incantatem 2 años después, y Voldemort no podría matar a Harry con esa varita, teniendo que ir en busca de la varita de Sauco, lo que produciría la derrota del Señor Tenebroso. Fawkes aparece en la cámara al demostrar a Harry una gran lealtad hacia Dumbledore. Harry, durante el segundo año en Hogwarts, comienza a tener una crisis de identidad debido a la gran similitud que tiene con Voldemort, pero Dumbledore le aclara que es gracias a nuestras elecciones lo que nos define como buenas o malas personas. Y aunque el sombrero seleccionador está seguro de que Harry debería haber ido a Slytherin, Harry sacará la espada de Gryffindor del sombrero,
demostrando que eligió de forma acertada pertenecer a Gryffindor. En la Cámara de los Secretos se produce el enfrentamiento entre el antiguo Voldemort y Harry, y J.K. Rowling explica que si Riddle hubiera triunfado, el Voldemort del presente hubiera sido reforzado enormemente, pudiendo retornar antes al poder. Sin embargo, Harry frustra sus planes y destruye el diario con el colmillo del basilisco, que carga un mortal veneno con el que será imbuido la espada de Gryffindor, un acto trascendental, puesto que la espada saldría nuevamente del sombrero seleccionador durante la batalla final, y a manos de Neville Longbottom, el otro niño de la profecía, y el Horrocrux de la serpiente Nagini sería finalmente destruido. La segunda entrega es una lectura que puede ser algo aterradora para niños pequeños, puesto que Harry escucha susurros homicidas a través de los muros del colegio, en una trama más adulta en la que se nos presenta el racismo existente dentro del mundo mágico, comenzando a mostrar el ideario que llevó a un joven Tom Riddle a convertirse en el mago más peligroso de su país, siguiendo las ideas de su antepasado Salazar Slytherin. Aquí se nos enseña que Harry comienza a esculpir su personalidad heroica y a través de sus decisiones vemos cómo se abre paso entre las acusaciones y mentiras, y él mismo zanja el problema de la cámara secreta antes de que hayan víctimas mortales. En este libro se nos presenta el entrañable pero cuestionable personaje de Dobby y un misterioso diario que es capaz de tener vida propia, y son muchos los elementos que conectan con la sexta entrega, ya que en El misterio del príncipe también hay un libro cuestionable y se nos amplía más el pasado de Voldemort. Nuevamente se nos presenta el tema de la moralidad, puesto que Harry miente cuando lo considera necesario al infiltrarse en la casa común de Slytherin utilizando la poción multijugo, rompiendo muchas normas del colegio, aunque en este caso el fin justifica los medios, puesto que logran detener al heredero de Slytherin. Vemos como la amenaza de Voldemort en esta ocasión es más real. Uno de sus recuerdos ocasionará un gran daño al colegio, pero es una historia simple y aunque se da a entender que derrotar a Voldemort es sencillo, en realidad no lo es, puesto que hasta el momento solo hemos visto una pequeña sombra de lo que fue su poder. El prisionero de Azkaban es uno de los mejores libros de la saga, ya que combina diversos elementos que enriquecen nuestro conocimiento sobre el mundo mágico, y aunque tiene un grave error argumental, a través de sus páginas conocemos más sobre los padres de Harry Potter, ya que además de presentarse el mapa del merodeador, conocemos a Sirius Black, un peligroso asesino que en realidad fue traicionado por Peter Pettigrew, y conocemos también a los merodeadores, misteriosos estudiantes con un gran talento mágico que exploraron todos los entresijos y misterios del colegio Hogwarts. Mientras que Harry tendrá que enfrentarse a sus propios miedos encarnados en la figura de los dementores, los seres más aterradores del mundo mágico, a la vez que se nos expande el bestiario de criaturas mágicas y se nos enseñan las profecías y augurios de la materia de adivinación. Por otra parte, el giratiempo ocupará un papel fundamental en el desenlace del libro, y Harry aprende un poderoso hechizo avanzado para defenderse contra los dementores, demostrando que es un mago de gran talento, convocando un Patronus corpóreo que muchos adultos no son capaces de hacer. Y aunque Voldemort en este libro está ausente, hay otros villanos en la obra que se encargan de tener su protagonismo, además de que el personaje de Remus Lupin es una gran aportación a la trama junto con Sirius Black, que se revelará como el padrino de Harry Potter, y nuestro protagonista por fin tendrá un familiar a su lado para guiarle y protegerle. El encantamiento Patronus es uno de los hechizos defensivos más famosos y poderosos del mundo mágico de Harry Potter, haciendo su primera aparición en El prisionero de Azkaban. Es extremadamente difícil de realizar, ya que requiere que el mago se concentre y canalice la energía positiva a través de recuerdos felices y hacerlos tangibles, esos recuerdos a través del Expecto Patronum, invocando un espíritu guardián que tiene forma comúnmente de animal. Este encantamiento es la principal protección conocida contra los dementores, horripilantes seres del mundo mágico que se alimentan de la felicidad y recuerdos alegres de magos, brujas y muggles, dejando un cuadro de tristeza y desolación en sus víctimas.
Pero el Patronus también es una única fuente defensiva conocida frente a los Letifolds, una bestia mágica carnívora altamente peligrosa que tiene aspecto de criatura oscura, una especie muy rara que va ataviada con una capa negra de media pulgada de grosor, que solo habita en la zona de los trópicos y que ataca por la noche cuando la víctima está dormida. Existen dos tipos de Patronus, los incorpóreos, que se tratan simplemente de un chorro de luz y que no tienen forma definida, y los corpóreos, que tienen un aspecto de un animal y son mucho más complejos de realizar. El Patronus se utiliza desde los tiempos de la antigüedad, aunque se desconoce su creador. Una curiosidad es que hay un videojuego de PlayStation 3 creado en el año 2012 con la participación de J.K. Rowling, que nos ofrece una antigua leyenda sobre el Patronus. En este juego, llamado el Libro de los Hechizos, se nos narra cómo un joven mago llamado Ilgius salvó a su pueblo del célebre mago tenebroso Draxidian y su ejército de dementores. Este joven convocó un pequeño ratón como Patronus, pero se dice que su luz fue tan intensa que fue capaz de detener a los dementores. Pero volvamos a la actualidad, ya que todo comienza al principio del libro de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en el expreso de Hogwarts, cuando es asaltado por dementores, los siniestros carceleros de la prisión de Azkaban, y uno de ellos se acercaría al compartimento en el que Harry y sus amigos están con el profesor Lupin, y Harry vería con horror como un alto encapuchado con una mano gris surgía para sumirle en un gélido frío que le alcanzó más allá de la piel, llegando a su pecho y a su corazón, y reviviendo un oscuro recuerdo en el que su madre, Lily, gritaba y rogaba al Señor Tenebroso compasión. Lupin le ayudaría a recobrarse y Harry se preguntaría por qué era tan vulnerable a la presencia de los dementores, ya que el resto de sus compañeros no habían perdido la conciencia como él. Más adelante, durante la primera clase de defensa contra las artes oscuras de Lupin, los alumnos se enfrentarían a un Boggart, un ser cambiaforma que adopta la forma del mayor miedo del mago o bruja. Pero al contrario que en la película, el profesor Lupin no permitiría a Harry enfrentarse al Boggart. Y durante un partido de Quidditch de Gryffindor contra Hufflepuff, los dementores atacarían a Harry. Esto motivaría a Lupin a ayudarlo y enseñarle el encantamiento Patronus, que era de un nivel muy avanzado, explicando que se trataba de un guardián que protegía al mago como un escudo y que se genera a través de una fuerza positiva, proyectando emociones como la alegría o la esperanza. Precisamente dichas emociones son de las que se alimentan los dementores, y el mago o bruja que lo realiza debe concentrarse al máximo para recordar con intensidad algo que le haya producido mucha felicidad, pero el pensamiento debía de ser lo suficientemente poderoso en su mente. En el primer intento, Harry pensó en la primera vez que había viajado en escoba y consiguió emanar de su varita una de luz plateada, algo que hizo sonreír a Lupin, aunque Harry tenía miedo de volver a escuchar la voz de su madre y rememorar la noche en la que Voldemort los atacó. Y durante el segundo intento que probó con el Boggart, transformado en Dementor, Harry se desvaneció, y Lupin le dijo que podían parar si él lo deseaba, pero él no quería, ya que los Dementores podían volver a presentarse en otro partido de Quidditch. Y durante su tercer intento, una niebla blanca volvió a oscurecerle la vista, y pudo ver con horror claramente varias figuras, escuchando la voz de su padre esta vez, y escuchó cómo una puerta se abría de golpe y una siniestra risa llenaba la casa de terror. Lupin volvería a despertar a Harry, y este admitió que había oído la voz de James, que planeaba enfrentarse a Voldemort sin varita, para darles tiempo a Lily y al bebé. Y en ese momento Lupin le reveló que había sido amigo de su padre en Hogwarts. Pero Harry, lejos de amedrentarse, quiso probar una vez más, y haciendo acopio de valor, concentrándose en recordar cuando se enteró de que era mago y debía de ir a Hogwarts, y aunque tenía el dementor falso delante, los gritos de su madre parecían más distantes, y el dementor se había detenido, y una luz salía de la varita de Harry, y aunque le costaba mantenerse en pie, podía mantener a raya al Boggart. Lupin intervino con el hechizo ridículo para encerrarlo nuevamente y felicitó a Harry por sus avances.
Pero el joven mago estaba demasiado debilitado para continuar y le ofreció nuevamente chocolate y le dijo que volverían a practicar la próxima semana. Pero Harry, antes de abandonar la sala, le hizo una pregunta al profesor. Si había conocido a su padre James, Lupin tenía que haber conocido también a Sirius Black, ya que había escuchado que eran amigos, y Lupin le dijo enigmáticamente que creía que lo había conocido, y se despidió de Harry, que en su cabeza todavía le daba vueltas a las voces de sus padres, sintiendo un gran vacío en su interior, teniendo dudas sobre poder realizar satisfactoriamente un Patronus correcto, si tenía que seguir escuchando la voz de sus padres para hacerlo, pero comprendiendo que escuchar su eco no los traería de vuelta, y que debía de concentrarse en aprenderlo para poder superar a los dementores si volvían a acosarlo en un partido de Quidditch. El profesor Lupin también explicaría más adelante que un dementor solo se quitaba su capa cuando iba a utilizar su arma, el beso del dementor, sorbiendo el alma de sus víctimas y convirtiéndose en un cuerpo vegetal, destruyendo su conciencia y memoria para siempre, sin posibilidad de cura, y que el ministerio había autorizado a los dementores a darle el beso a Sirius Black si se lo encontraban. Uno de los momentos más destacados del tercer libro es cuando Harry comprende que no fue su padre quien disipó al ejército de dementores, sino que se vería a sí mismo haciéndolo, por lo que fue capaz de realizar satisfactoriamente el Patronus corpóreo con forma de ciervo que galopaba en silencio a través del lago negro, dispersando poco a poco a esos dementores. Y entonces el Patronus se dio la vuelta hacia Harry y reclinó su cornamenta, pero cuando Harry quiso tocarlo, su figura se desvaneció. Y así fue como Harry Potter sobreviviría épicamente a este encuentro con los dementores, salvando su propia vida y a la de su padrino, Sirius Black, que era un hombre inocente. El regreso de Lord Voldemort tuvo lugar el 24 de junio de 1995 en el cementerio de un pueblo llamado Pequeño Haggleton, donde era originaria la familia de Voldemort. En este siniestro ritual, el Señor Tenebroso recobraría su poder tras un largo y elaborado plan en el que Barty Crouch Jr., conocido como el falso Ojo Loco Moody, tuvo un papel fundamental, sin el que Voldemort no hubiera recuperado su poder, gracias a que el mortífago atrajo a Harry Potter ante su señor, al final del torneo de los Tres Magos, por lo que, tras 14 años de ausencia, el heredero de Slytherin regresaría para atormentar al mundo mágico, algo que no admitiría el Ministerio de Magia oficialmente hasta un año después. Tras perder a su esbirro Quirrell un par de años atrás, el espíritu de Voldemort se trasladaría a Albania, y poca esperanza tenía de recuperar su cuerpo, casi resignándose a su lamentable situación, hasta que, tras 2 años de adversidad, poseyendo diferentes animales para sobrevivir, tuvo la gran suerte de coincidir con Colagusano, que lo estaba buscando convertido en rata, siguiendo la pista de varios rumores entre los roedores del lugar sobre un espíritu maligno que devoraba a los de su raza. En una pequeña posada cercana encontraría Colagusano a una bruja del Ministerio de Magia llamada Berta Jorkins, y peligrando su misión, tuvo el ingenio, impropio de él por cierto, de convencerla y llevarla hacia el bosque. Allí fue cuando le echó la maldición Imperius, y utilizarían a esta bruja para que Voldemort se construyera un cuerpo temporal, con una poción elaborada por sangre de unicornio, veneno de Nagini y varios encantamientos que el propio Señor Tenebroso había inventado, obteniendo una forma rudimentaria y diminuta de su propio cuerpo, aunque hasta cierto punto Voldemort podía valerse por sí mismo y hacer magia, y utilizaría la legeremancia para examinar la mente de Berta Jorkins. Fue entonces cuando Voldemort supo sobre la celebración del torneo de los Tres Magos, y el Señor Tenebroso descubrió en su mente rastros de un encantamiento desmemorizante y rompería aún más la mente de la pobre bruja y obtendría una información muy valiosa. Barty Crouch Jr., uno de sus más leales servidores, a quien él creía muerto, continuaba con vida, encerrado en casa de su padre, por lo que Voldemort acudió a rescatarlo, sometiendo al Sr. Crouch bajo la maldición Imperius y liberando a su hijo de la maldición.
Entonces Voldemort ideó un plan que consistiría en fabricar, según sus palabras, una joya olvidada de la magia oscura, ya perdida en el tiempo. Una poderosa poción con los huesos de su padre Magel, que se encontraban enterrados en el pequeño Hangleton, con la carne de su vasallo Colagusano y la sangre de un enemigo arrebatada a la fuerza, lograrían restablecer su antiguo poder. Además, con la sangre de Harry, el Señor Tenebroso además planeaba evitar la protección mágica que Lily Evans había conferido a su hijo, por lo que, si todo salía según sus designios, Voldemort podría dañarle y acabar con él de una vez por todas. Aunque sin saberlo, al tomar su sangre causaría su propia destrucción, ya que al compartir la sangre, Harry y Voldemort compartirían una conexión muy profunda y podrían ver parte de sus pensamientos mutuamente, algo que utilizaría Voldemort para manipular a Harry, aunque también sería un arma de doble filo, ya que con el tiempo Potter también podría escudriñar los pensamientos del Señor Tenebroso. Una conexión, como digo, única, que explica el fantasma de Dumbledore en el libro durante la conversación con Harry mientras se encuentran en el limbo al final de las Reliquias de la Muerte, y que os recomiendo que leáis. Pero para capturar a Harry se necesitaban las condiciones adecuadas y Voldemort temía que Dumbledore pudiera descubrir su plan, por lo que introduciría un espía en el torneo de forma que Harry ganaría, convirtiendo la copa en un traslador para traerlo ante su presencia y lejos de la protección de Dumbledore. Entonces sus dos mortífagos acudieron a la casa de Moody, que iba a dar clases en Hogwarts durante ese curso, y pillándole desprevenido lo sometieron y encerraron en su propio baúl, siendo capturado durante todo el curso, pero no lo mataron, ya que necesitaban su cabello para la poción multijugo, con la que Barty adoptaría su aspecto, imitando el comportamiento del profesor a la perfección, algo que no hizo sospechar ni a Dumbledore ni a los otros profesores o empleados del ministerio. Barty manipuló el cáliz de fuego con un encantamiento con fundus excepcional para que eligiese un cuarto campeón, y al ser elegido Harry, el cáliz establecería con él un contrato mágico vinculante, de forma que estaría obligado a competir, y poco a poco Barty amañaría las pruebas del torneo para que Harry tuviera la ventaja y finalmente llegara a la copa para ganar el torneo. Y para ello manipuló sutilmente a personajes como Ron Weasley, Neville Longbottom, Cedric Diggory e incluso hasta Dobby, para que de una u otra forma lo ayudasen, con información privilegiada sin levantar sospechas. Pero, desgraciadamente, Harry y Cedric acordarían tocar la copa de los tres magos juntos. Entonces ambos fueron enviados al cementerio, muy cerca de la mansión de los Riddle, y Colagusano, nada más verlo, recibió la orden de Voldemort de asesinar al campeón de Hufflepuff, atando a Harry a la lápida, echando a Voldemort dentro del caldero de la poción, junto con el hueso de Tom Riddle, el Magel, cortando además su propia mano derecha, mientras cortaba a Harry con una daga, y con su sangre el contenido del caldero se fundió en llamas, y de ella emergió Voldemort con su cuerpo restablecido. Nada más recobrar sus poderes, el Señor Tenebroso llamó a su presencia a los mortífagos, torturando y humillando a varios de ellos que lo abandonaron tras su caída. Sabemos que Severus Snape no acudió a la llamada y que Igor Karkaroff tampoco. A muchos los perdonó e incluso recompensó a Colagusano dándole una mano de plata, aunque esta mano sería la causante de la propia destrucción de Peter Pettigrew más adelante en caso de no serle leal al Señor Tenebroso, y con muchos de sus sirvientes de regreso, exceptuando a los que estaban capturados en Azkaban, Voldemort se sentiría con confianza para terminar lo que había empezado 14 años atrás y destruir a Harry Potter. Tom Riddle humillaría y torturaría brevemente a Harry, pero cuando se dispuso a lanzar la maldición asesina, Harry le haría frente con valentía y se batiría en duelo con él, lanzando el encantamiento de desarme Expelliarmus, fruto de las enseñanzas de Severus Snape, que indirectamente se lo había enseñado en los sucesos de la Cámara Secreta. Y ambos hechizos chocaron, y las varitas, que compartían el mismo núcleo y eran gemelas y hermanas, ya que contenían dentro de ellas las plumas de la cola de Fawkes, el Fénix de Dumbledore, no funcionaban bien al ser enfrentadas, y se produjo una reacción inesperada,
el Priori Incantatem, un fenómeno mágico inusual, también conocido como hechizo de efecto inverso, y de la varita de Voldemort surgieron los espectros de sus últimos hechizos, y Harry vio cómo aparecía Cedric, el Magel. Frank Price también hacía su aparición, además de Berta Jorkins e incluso sus propios padres, James y Lily, y entre todos estos espectros ayudaron a Harry a escapar, que se llevaría el cuerpo de Cedric para entregarlo a sus padres, ante el enfado y la impotencia de Voldemort. La quinta entrega de la saga Harry Potter nos presenta una sociedad mágica que se debate entre los escépticos sobre el regreso del Señor Tenebroso y unos pocos que confían en la palabra de Albus Dumbledore, que entraría en conflicto directo con el Ministerio de Magia por haber anunciado este siniestro retorno, una realidad incómoda que Cornelius Fudge no quería admitir. Ante la oposición del ministerio, Dumbledore decide contactar con antiguos y nuevos aliados para refundar una sociedad secreta que llevaba guardando durante 15 años el regreso de Lord Voldemort. La misteriosa Orden del Fénix, que fue creada en la década de 1970 para enfrentar a los mortífagos, renacería de sus cenizas justo al final del torneo de los Tres Magos y tendría entre sus filas muchos magos y aurores poderosos, escogiendo el número 12 de Grimmauld Place como base de operaciones, siendo la única resistencia que encontró Voldemort durante ese año. En la quinta entrega de la saga, por tanto, se nos presentan muchos personajes nuevos, algunos villanos a los que odiaremos tanto o más que al propio Voldemort, nuevas alianzas que durarán toda la vida y un objeto mágico que, en caso de caer en manos equivocadas, decantaría definitivamente la guerra a favor del Señor Tenebroso. Mientras tanto, Harry deberá defenderse tanto de ataques dentro de Hogwarts como provenientes de su propia mente, ya que Voldemort intentará introducirse en su cabeza para atacarle psicológicamente. En anteriores entregas, la trama de la historia giraría en torno a un objeto mágico, tal y como ocurriría con la Piedra Filosofal o el Cáliz de Fuego, pues en esta entrega hay una extraña profecía que será la clave para que Voldemort obtuviera el poder definitivo, que sería el conocimiento total sobre la única persona que podría derrotarle. Una información que, en su momento, no pudo obtener totalmente, solo lo suficiente como para saber que tenía que eliminar al pequeño Harry Potter. Pero esta información incompleta será la ventaja definitiva que le permitirá más adelante a Harry y a sus amigos derrotar al Señor Tenebroso. En El prisionero de Azkaban conocemos la asignatura de adivinación y a la profesora Trelawney, que es la tataranieta de una legendaria vidente, y aunque Sybil no es precisamente la que más posee este don, es verdad que en ciertas ocasiones entra en un estado de meditación en el cual es capaz de dar funestas profecías. Una de ellas se produjo durante su entrevista con el profesor Dumbledore muchos años atrás, cuando Harry y Neville no habían nacido, siendo emitida en el pub de Cabeza de Puerco y escuchada a hurtadillas por nada más y nada menos que Severus Snape, quien fue encontrado allí y tuvo que huir del lugar con la profecía a media, lo que por cierto propiciaría la derrota de Voldemort en Godric's Hollow. Dumbledore en cierta ocasión le diría a Harry Potter que predecir el futuro era una tarea muy complicada incluso para los magos, aunque otras especies como por ejemplo los centauros también sabían sobre esta materia. El caso es que esta profecía anunciaría la llegada al mundo de el único con poder para derrotar al Señor Tenebroso, nacido de magos que lo habían desafiado 3 veces. La criatura nacería a finales del mes de julio y Voldemort lo señalaría como su igual, teniéndole elegido un poder que Tom Riddle no conocía. Uno de los dos debería morir a manos del otro, ya que ninguno de los dos podía vivir en tanto el otro siguiera con vida. El caso es que tras una serie de engaños, Voldemort conseguiría traer a Harry Potter y sus amigos al Departamento de Misterios para un rescate heroico a Sirius Black, tratándose evidentemente de una farsa para que Harry pues tomara la profecía, ya que el cobarde de Voldemort no quería personarse en el Ministerio de Magia, algo que, por cierto, tuvo que hacer tarde o temprano muy a su pesar, ya que revelaría su presencia a los miembros del Ministerio y tendría que adelantar por tanto sus planes. Harry y sus amigos se habían enfrentado valerosamente a un grupo de mortífagos liderados por Lucius y Bellatrix Lestrange, y cuando estaban a punto de ser derrotados, aparecerían sorpresivamente varios miembros de la Orden del Fénix para ayudarles a combatir, mientras que Sirius Black le ordenaría a su ahijado que se llevara la profecía, y también a Neville, que se encontraba herido, y salieran de allí al tiempo que se producían varios duelos a su alrededor y varios destellos de luz verde mortales pasaban cerca de ambos magos.
Bellatrix y Sirius se enzarzaban en un combate al tiempo que, por un descuido de Neville Longbottom, la profecía caería al suelo y se rompería. Pero en ese instante Dumbledore aparecería en el ministerio con la varita en alto y lleno de cólera ante el terror de todos los mortífagos, que gritaron pidiendo ayuda y se dirigieron hacia el anciano director para detenerlo, pero él los derrotaría con una extrema facilidad a todos ellos. Todos excepto a una, ya que Bellatrix continuaba peleando contra Sirius, que se vería sorprendido por la maldición asesina y su cuerpo caería a través del arco de la muerte para no regresar jamás. Harry estallaría de furia y sería detenido momentáneamente por Remus Lupin, pero se escaparía de él e iría detrás de Bellatrix, realizando la maldición Cruciatus contra ella. Pero la bruja se defendería, declarándose, por cierto, la más leal servidora del Señor Tenebroso, y le ordenaría a Harry que le entregara la profecía a cambio de perdonarle. Pero Harry le diría que ya no la tenía porque se le había roto, y que Voldemort no estaría contento con ella por haberlo permitido. Y pensando que Harry le mentía, utilizaría el encantamiento convocador Accio para cogerla, sin éxito, y entonces Bella entraría en pánico al sentir la presencia del Señor Tenebroso acercándose al departamento de misterio. Harry, por su parte, se reiría de ella por fracasar, aunque sentía un dolor en la cicatriz mucho más intenso que nunca, y Voldemort emergería de entre las sombras mostrando un aterrador rostro, preguntándole a Harry Potter si de verdad había roto su profecía. Bellatrix le suplicaba a Voldemort su perdón, pero él la mandaría callar diciendo que no había venido al ministerio para escuchar sus patéticas disculpas, que ya la castigaría más adelante, y dirigiendo su varita hacia Harry Potter le lanzaría un Avada Kedavra. Pero entonces un mago utilizaría el Piertotum Locomotor y le daría vida a una estatua dorada de un mago sin cabeza y se interpondría entre ambos y recibiría el impacto, salvando a Harry. Voldemort miraría a su alrededor buscando saber quién se había atrevido a interponerse entre sus planes, y ante su sorpresa vio a Dumbledore, el único mago al que alguna vez temió. El Señor Tenebroso alzaría su varita de nuevo, expulsando la maldición asesina que esquivaría a Dumbledore con un movimiento de su capa, apareciendo justo detrás de él, y entonces Albus le daría vida a las otras estatuas que quedaban en la fuente de los hermanos mágicos. Una atacaría a Bellatrix, que huiría aterrada ya que sus hechizos rebotaban en la estatua, inmovilizándola por cierto, mientras otras atacaban a Voldemort al tiempo que otra estatua protegía a Harry. Pero Voldemort se desapareció y entonces Dumbledore nombraría a Tom Riddle por su nombre y le dijo que había sido un estúpido al venir al ministerio, que los aurores estaban de camino, pero Voldemort dijo que cuando ellos llegasen Dumbledore estaría muerto, y le lanzó nuevamente la maldición asesina que, por supuesto, Albus volvería a esquivar, poniéndose en serio y contraatacando, y fue tal la potencia del hechizo que, incluso Harry, que estaba protegido por una gran estatua, sintió el verdadero terror. La varita de Sauco de Dumbledore lanzaría un potente rayo que, en esta ocasión, Voldemort tuvo que crear un escudo de plata con el que lograría desviar el hechizo con gran dificultad, estremeciendo por tanto toda la sala con un gran estruendo. Y le diría a Albus si su intención acaso no era matarle, burlándose de que estuviera por encima de la crueldad, mientras que el director le respondería que ambos conocían muchas formas de destruir a un hombre, y ambos magos caminarían en círculos desafiándose con la mirada. Dumbledore, que seguía nombrando a Voldemort por su nombre, confesaría que quitarle la vida no sería suficiente para satisfacerle, y los dos tendrían ahora una discusión sobre si había algo que era peor que la muerte. Pero Albus le dijo que se equivocaba, mientras caminaba tranquilamente hacia Voldemort, totalmente expuesto y desprotegido, señalándole al Señor Tenebroso que su incapacidad para comprender ciertas cosas era precisamente su mayor debilidad. En esta provocación Voldemort volvería a lanzar Avada Kedavra, que sería bloqueado, esta vez por otra estatua, y en respuesta Dumbledore conjuraría un látigo lleno de llamas que envolverían al Señor Tenebroso, que se vería atrapado por un momento, y Harry pensaría que el director había ganado, pero aquella línea de fuego conjurada por Dumbledore se transformó de improviso en una serpiente ardiente que atacaría a Albus, mientras que Voldemort se trasladaba justo detrás del director,
que en este momento se encontraba atrapado entre dos frentes, defenderse de las serpientes de fuego y de una maldición asesina a la vez. Aquel parecía el fin de Dumbledore, pero de repente Fawkes descendería en picado para proteger a su dueño, tragándose el destello de luz verde y estallando en llamas, al tiempo que la serpiente se desvanecía por un hechizo, y con otro giro de su varita, Dumbledore haría que el agua de la fuente envolviera a Voldemort en una gran esfera que inmediatamente cayó al suelo con gran violencia. Bellatrix gritaría pensando que su amo estaba derrotado, pero Harry sintió un tremendo dolor en su cicatriz, mientras que Lord Voldemort poseía su cuerpo Dumbledore que lo matara. Y Harry en su interior rogaría para terminar con ese dolor, y que, una vez acabado, él y Sirius volverían a reunirse. Sin embargo, el dolor terminó de golpe, y Harry poco a poco comenzó a levantarse del suelo, mientras muchas voces se acercaban, encontrando a Dumbledore delante de él y preguntándose a dónde había ido Voldemort. Al ver el atrio del ministerio comenzaba a llenarse de gente, el ministro de magia Fudge aparecía junto con los aurores y gritaban al haber visto al señor tenebroso allí en persona, que había agarrado a Bellatrix y había huido del lugar tras haber sido derrotado. Dumbledore se dirigiría a Fudge y le diría que en el departamento de misterios encontraría a varios mortífagos fugados de Azkaban inmovilizados mediante un encantamiento antidesaparición. El ministro evidentemente se queda perplejo, ya que recordemos que Dumbledore era un prófugo de la justicia en ese momento. Entonces, claro, a punto de emitir la orden de detención contra Dumbledore, este declararía con una voz atronadora que estaba dispuesto a batirse en duelo contra todos ellos a la vez y volver a ganar, pero que ahora habían pruebas de que él le decía la verdad sobre el regreso de Voldemort, que ya era hora de que usara el sentido común por el bien del mundo mágico. Fudge se quedaría bastante confundido, pero pronto ordenaría a los aurores seguir las palabras de Dumbledore, preguntándose qué había pasado allí y por qué se encontraba en ese lugar el joven Harry Potter. Sin embargo, Dumbledore atraería a la cabeza de una de las estatuas y utilizaría el encantamiento Portus para convertirlo en un trazador y enviar de regreso a Harry al colegio. Pero Fudge se molestaría por este hecho y le pediría a Dumbledore que no utilizara ese traslador ilegal. Y el director le respondería que quería fuera del colegio inmediatamente y para siempre a Dolores Umbridge, y que le daría media hora de su tiempo para explicarle todo lo sucedido, pero ni un minuto más, que luego regresaría a Hogwarts reiterándole que le brindaría toda su ayuda y apoyo al ministerio si él se lo pedía. Y con esto terminamos el vídeo de hoy, en el que hemos analizado los pasajes que se narran en los capítulos 35 y 36 del libro de Harry Potter y la Orden del Fénix. Os invito a que dejéis en la caja de comentarios vuestras propuestas para nuevos vídeos, sugerencias, y que me deis un buen like y compartáis a vuestros amigos y conocidos el contenido que hago de esta saga. Hemos visto varias diferencias del libro respecto a las películas. Vemos que el duelo, si os habéis fijado, es mucho más corto en los libros. En la película, evidentemente, se extendió este duelo. Vemos como Voldemort le lanza un Sectum Sempra, que bueno, es desviado por Dumbledore. Podemos ver también como hay un intercambio de hechizos. Al final hay un gran estruendo. Esto también lo vemos en la película. Caen un montón de cristales. Voldemort se los lanza a Dumbledore. Dumbledore consigue hacer como una especie de barrera que se convierte en polvo. Todo esto lo hemos visto de añadido en la adaptación. Además, el tema de la posesión que hemos hablado antes, vemos una escena muy emotiva, la verdad. Llegan todos los amigos de Harry, Voldemort y Harry discuten. Harry le dice que el que está solo es él, que a él le da pena Voldemort. Esto, evidentemente, entre el dolor que le da esa posesión a Voldemort, estar dentro de Harry, y todo esto por la sangre de Lily, que está también dentro de él. La sexta entrega de la saga Harry Potter nos presenta una sociedad mágica convulsa en la que circulan secretos y sospechas. En pleno conflicto contra los mortífagos de Lord Voldemort, fuerzas oscuras intentarán entrar al colegio Hogwarts. Mientras tanto, Dumbledore guiará al joven Harry a través de un sinfín de recuerdos perturbadores, desentrañando los más oscuros secretos de Lord Voldemort. Al mismo tiempo que Dumbledore muestra una de sus manos ennegrecida y se prepara para afrontar su destino final,
Fue el momento de intervenir de los Inferi, ya que cuando Harry tomó la copa y la hundió en el lago, una horrible mano blanca y húmeda lo agarró por la muñeca, mientras el agua comenzaba a revolverse y cientos de hombres, mujeres y niños avanzaban hacia la isla. Y Harry intentó combatirlos a todos, pero ni siquiera con el Sectum Sempra pudo pararle, ya que aquellas criaturas, aunque eran cortadas, ya no tenían sangre que derramar. En un pasaje muy oscuro en el que el lector se siente muy angustiado de saber qué pasará, e incluso creyendo que este sería el fin de Harry. Un fuego emergería de la oscuridad y un intenso anillo de llamas rodearía la isla y espantaría a los Inferi, y Harry, varita en alto, miraría a su alrededor sin comprender qué estaba pasando. Contra todo pronóstico, Dumbledore se había puesto de pie y, aunque estaba más pálido que los propios Inferi, se podía percibir su inmenso poder y grandeza. Con una mirada más ardiente que el propio fuego, sostenía la varita de Sauco en alto y, como si de una antorcha se tratase, de la punta de la varita emanaban llamas y un color intenso que acorralaba a los Inferi. Entonces Dumbledore tomaría el guardapelo del fondo de la vasija y se lo guardó, escapando con Harry, y aunque los Inferi los perseguían, ya no tenían nada que hacer, y, aunque volvieron de regreso, Dumbledore estaba muy débil y reconoció que la protección de Voldemort sobre el Horrocrux estaba muy bien pensada, y que, sin Harry, no habrían podido conseguirlo, sin saber que otro mago lo había intentado muchos años atrás y que el guardapelo que llevaban era falso. Harry estaba muy preocupado por Dumbledore, que incluso en ese estado estaba todavía dispuesto a dar más de su sangre para salir de la cueva, pero Harry se había cortado en la isla y evitó que el director se debilitara aún más. Juntos abandonaron aquel lugar de horrores, y Harry fue el encargado de desaparecerlos a ambos, tranquilizando a Albus de que todo iba a salir bien, y Dumbledore le respondería: Harry, no estoy preocupado, estoy contigo. Maestro y alumno salían con un Horrocrux de la cueva tras pagar un alto precio, pero no se esperarían para nada el terrible acontecimiento que iba a ocurrir justo al llegar a Hogwarts. Harry agarró a Dumbledore del brazo y centró toda su atención en visualizar Hogsmeade, apareciéndose con el director muy lejos de aquella siniestra cueva donde los habían atacado los Inferi. Y Harry estaba muy feliz por encontrar el Horrocrux, pero preocupado por el estado en el que se encontraba su maestro. Pero Dumbledore bromeó diciendo que aquella poción no era ningún tónico reconstituyente. Harry pensó en volver al colegio y avisar a la señora Pomfrey, pero Albus deseaba ver a Snape antes que a nadie. Sin embargo, la señora Rosmerta, dueña del pub de las Tres Escobas, los encontraría y trataría de ayudar, alertándolos a ambos de que en ese momento no podían ir a Hogwarts, ya que la marca tenebrosa se encontraba suspendida en el cielo sobre el castillo, algo que le helaría la sangre a Harry, ya que un reluciente cráneo verde con una lengua de serpiente surcaba el colegio, un signo de que los mortífagos habían quitado la vida a alguien. Dumbledore le ordenaría entonces que avisara al Ministerio de Magia de lo sucedido. Pero la marca no llevaba mucho tiempo allí, por lo que Harry convocaría un par de escobas para volar hacia el colegio, y Dumbledore le pidió que se pusiera la capa invisible y que quizás en Hogwarts todavía no sabían lo que estaba pasando. Si bien Albus se encontraba muy débil, la marca tenebrosa parecía darle más fuerza en lugar de amedrentarlo, ya que el director parecía ser estimulado por el grave peligro que corrían sus alumnos, mientras que Harry se preguntaba si Ron, Hermione y Ginny estaban con vida, ya que eran los más cercanos a él, y quizás los mortífagos los habían atacado como venganza, y con un nudo en la garganta no quería volver a ser responsable por la muerte de ningún otro de sus amigos. A medida que se acercaban, Dumbledore comenzó a murmurar una serie de complicados hechizos, y Harry entendió que el director estaba deshaciendo los sortilegios que él mismo había puesto para que nadie accediera al colegio desde fuera. Pero la marca tenebrosa seguía brillando en lo alto de la torre de astronomía, la más alta del castillo. A su llegada, Dumbledore le pidió a Harry que fuera a despertar a Snape y que le contara lo que había pasado, ordenándole que no hablase con nadie más, que no se quitara la capa. Pero antes de hacer nada, una puerta se abrió y dos encantamientos centellearon en la oscuridad de la noche. Uno para petrificar a Harry, que todavía portaba la capa invisible, y otro a continuación que desarmó a Dumbledore, que había pronunciado el conjuro de forma no verbal, algo que le había costado quizás la oportunidad de defenderse del Expelliarmus.
Draco Malfoy haría su aparición y Albus lo saludaría educadamente, pero Draco le preguntó quién más estaba allí, ya que había visto una segunda escoba en la torre. Dumbledore le devolvió la pregunta y le dijo si había venido solo a matarle, a lo que Draco le respondería que esta noche habían mortífagos en su colegio. Dumbledore no perdería la compostura y le reconocería su astucia al haber encontrado la manera de hacerlo sin que él lo supiera, burlando todas las protecciones del colegio, pero el director le dijo que no había traído refuerzos para enfrentarse contra él. Draco desvelaría que en esos momentos se estaba produciendo una batalla en la torre. Al parecer los mortífagos habían encontrado una inesperada resistencia, algo que pudo haber salvado a los hijos de Muggles de Hogwarts de una masacre. Harry solo podía mirar y escuchar la conversación, lleno de impotencia y todavía preso del encantamiento paralizante. Draco declararía que tenía que hacer un trabajo y Albus le animaría a hacerlo, aunque en realidad él no era un asesino, desatando la furia de Malfoy, que dijo que había sido capaz de hacer muchas cosas que nadie esperaba de él. Pero Dumbledore admitiría conocer la existencia de sus planes y la verdad de los intentos de matar a Kate Bell y a Ron Weasley, que fueron daños colaterales por error, débiles intentos, según sus palabras, de acabar con su vida, y el director le preguntó si realmente ponía interés en hacerlo, ya que llevaba todo el curso intentándolo. Mientras ambos hablaban se escuchaban gritos fuertes y Dumbledore declararía que alguien de la Orden del Fénix estaba peleando con uñas y dientes, que probablemente la guardia del castillo había desbaratado los planes de los mortífagos, pero que no necesitaba a nadie, ya que él ya no se podía defender sin su varita, diciendo que Draco tenía mucho miedo, pero que mientras esperaba a sus amigos podía contarle cómo había introducido a los mortífagos allí. Y para sorpresa de Harry, Draco contó cómo había utilizado el armario evanescente de la sala de los menesteres, una pista que le habían dado Freddy George Weasley al encerrar a un compañero de Slytherin en él, creando un portal entre el castillo y la tienda de Borgin y Burkes. Sin embargo, Dumbledore diría que este plan lo llevó bastante tiempo, y como no estaba seguro de poder realizarlo satisfactoriamente, recurrió a otros métodos para acabar con su vida, a buen seguro una misión que le había encomendado Voldemort, como venganza por el fracaso de su padre Lucius en el Departamento de Misterios el año pasado. Draco le preguntó por qué no trató de detenerle si ya sabía que él era el autor. Entonces el director le reveló que Snape le había estado vigilando y siguiendo estrictamente sus órdenes, pero Malfoy se burló de él y le dijo que Snape era leal a Voldemort. Y sin embargo, Dumbledore diría que él confiaba en Severus Snape, aunque probablemente Draco no sabía que su profesor estaba atado al juramento inquebrantable para protegerle, y que Snape se jugaba en esta misión su propia vida. Todo esto ante la sombra de Voldemort, en un peligroso juego de intrigas y mentiras, y Draco reveló que Rosmerta había estado sometida bajo la maldición Imperius que él mismo le había echado, para hacerle llegar el collar a Dumbledore y envenenar la botella de hidromiel, poniéndose en contacto con ella a través de monedas encantadas mágicamente, por lo que podían enviarse mensajes, ya que Hogwarts tenía controlados durante aquel año los sistemas de comunicación con el exterior, una idea que por cierto le había dado a su vez el ejército de Dumbledore en el curso pasado, y el director fue muy gentil al reconocer su inteligencia en aquel plan, aunque cuando Draco empleó el término sangre sucia para describir a Hermione Granger, Albus le diría amablemente que no utilizase esa expresión en su presencia. Pero Draco se rió y le dijo que estaba a punto de matarlo. Esta vez el director se rió y le dijo a Draco que, en caso de querer hacerlo, ya lo hubiera hecho, en lugar de estar hablando tanto tiempo, y que se encontraba solo e indefenso frente a él, mientras que Dumbledore proseguiría interrogando a Malfoy, indagando sobre todos los detalles de su plan y ganando tiempo para que pasase algo o llegara alguien. Y Draco le dijo que la marca había sido puesta allí para atraer al director a la torre, y que él había caído de lleno en la trampa. Unos ruidos se escuchaban muy cerca y Harry creyó que alguien estaba peleando en la escalera de caracol por la que se subía a la torre, mientras que Dumbledore le dijo a Draco que tenía varias opciones, ofreciéndole protección a la familia Malfoy de Voldemort y sus seguidores, y que no le había dicho nada antes por miedo a que el señor tenebroso se diera cuenta de este acercamiento, y que no sospechara de una posible traición de Draco,
que no dejaba de ser una víctima más en los planes de Lord Voldemort. Dumbledore estaba seguro de que Tom Riddle utilizaría la legiremancia para escudriñar en los pensamientos de Draco si Albus le ofrecía su ayuda, por lo que ese era el momento adecuado para hacerlo, advirtiendo a su alumno de que todavía no había cometido ningún crimen ni daño irreparable alguno, ofreciéndole nuevamente unirse al bando del bien, diciéndole que podía enviar miembros de la Orden a casa de su madre para protegerla, y que su padre, por lo pronto, estaba a salvo en Azkaban, pero que podrían protegerlo igualmente. Sin embargo, Draco estaba sometido a una gran presión y el miedo hacia Voldemort lo superaba, pero no se atrevía a traicionar al Señor Tenebroso, diciéndole que la vida de Dumbledore ahora estaba en sus manos. Pero el director lo corrigió diciéndole de forma enigmática que era él quien tenía su suerte en sus manos. Y entonces Draco comenzó a bajar poco a poco su varita. Pero siguieron unos pasos y aparecieron en la azotea varios mortífagos, quedando muy sorprendidos al ver que Draco había acorralado a Dumbledore. El director los saludaba educadamente a todos los presentes según iban llegando, excepto a Fenrir Greyback, al que dijo que no le alegraba verlo porque lo despreciaba por atacar inocentes. Mientras que Draco no paraba de dudar, Snape finalmente haría su aparición, y entonces Albus y él se miraron. Hablando en tono suplicante, por primera vez el director le pediría, por favor, Severus. Y Snape levantó su varita para sorpresa de Harry, apuntando a Dumbledore con ella y pronunciando la maldición asesina que impactaría al director en medio del pecho, haciéndole caer por las almenas. Harry se dirigiría a Voldemort con su verdadero nombre, diciéndole a Tom Riddle que ya no quedaban más Horrocruxes, ninguno podía vivir mientras el otro sobrevivía, y uno de ellos se iba a ir para siempre. Y Tom le dijo que él había sobrevivido por la protección de Dumbledore y que era el niño que sobrevivió solo por accidente. Pero Harry estalló de furia y le dijo que la muerte de sus padres no había sido un accidente y tampoco su sacrificio, que le había permitido estar nuevamente de pie frente a él para combatirle, que solo la intención de sacrificarse por los demás había bastado para que no pudiera hacerle daño a ningún otro mago o bruja, y que había replicado el hechizo de su madre Lily hacia el resto de combatientes para protegerlos de su maldad, ya que ninguno de sus hechizos había tenido el efecto deseado. Pero Voldemort desconocía una gran verdad, y aunque creía que el amor era una magia inútil contra él, estaba equivocado, y al preguntarle si eso era lo que iba a salvar a Harry, o quizás Harry creía tener una magia que él no poseía. Pero Voldemort desconocía la gran verdad tras la profecía, ya que su derrota iba a ser propiciada por dos factores. Uno era el amor, una magia inútil contra él, a su opinión, pero también que Harry tenía una magia que él no poseía. Y cuando el elegido le mencionó este detalle, Voldemort no le creyó, pero tuvo curiosidad ante el temor de que fuera cierto. Dumbledore fue el primer asunto que ambos discutieron, ya que Voldemort consideraba que era demasiado blando como para tomar el poder que hubiera podido ser suyo, y Harry dijo que era mejor mago y persona como para hacerlo, y que la muerte del director había sido orquestada por él mismo junto con Snape, que había cambiado de lealtad después de que Voldemort fuera tras los Potter. Tom Riddle no entendía esta revelación y Harry le explicó que el Patronus de Snape era una sierva, igual que el Patronus de su madre, algo que Snape siempre le ocultó gracias a la oclumancia, una rama oscura de la magia de la que Severus era experto, y Voldemort admitió que Snape deseaba a Lily y que le pidió que no la matase, pero cuando ella murió, Snape aceptó que habían otras mujeres, y de sangre más limpia, más digna de él. Y Harry le dijo entonces que Dumbledore ya se estaba muriendo cuando Snape lo asesinó. Pero para Riddle era de poca importancia la lealtad de Snape, puesto que lo había aplastado y ya no quedaban más obstáculos para él. Y ahora entendía todo, comprendiendo que Dumbledore pretendió que Snape fuera el verdadero dueño de la varita de Sauco, y Harry admitió que esto podía ser verdad, pero que Tom
debía de recapacitar sobre todos sus actos, que debía de arrepentirse antes del final. Aquello no le sentó nada bien a Voldemort, y Harry le advirtió que era su última oportunidad, porque a pesar de todo, el último plan de Dumbledore no había fallado, y que la varita de Sauco no le pertenecía, aclarando que a pesar de matar a Snape, él no venció a Dumbledore, sino que Draco Malfoy fue quien desarmó al director, y esto le hacía dueño legítimo de la varita. Pero Voldemort dijo que entonces acabaría con Malfoy, y Harry le dijo que había perdido su oportunidad, pues tenía en sus manos la varita de Draco Malfoy, al cual él desarmó, y que si la varita de Sauco sabía que a su dueño Draco Malfoy lo habían desarmado, entonces Harry era el verdadero propietario de la varita y todos sus poderes. Esto convertía a Harry en el Señor de la Muerte, un título que Dumbledore persiguió durante gran parte de su vida. En ese momento ambos magos intercambiaron hechizos, y de ambas varitas salieron dos rayos de luz, uno verde y otro rojo. Y poco a poco el Expelliarmus comenzó a ganarle terreno a la Avada Kedavra, y al final la varita de Sauco saltó por los aires y se dirigió hacia Harry, mientras que Voldemort era alcanzado por su propia maldición asesina, y Harry atrapó la varita en el aire gracias a la destreza que tenía como buscador de Quidditch, y quedó finalmente con ambas varitas victorioso, mientras Tom Riddle caía al suelo ya sin vida. Un clamor estremecedor entonces recorrió el gran comedor, y todos fueron a felicitar a Harry, quien había logrado al fin derrotar al Señor Tenebroso, cumpliendo la profecía y eliminando una amenaza para toda la comunidad de magos de su país. Durante esa mañana, muchos magos que estaban bajo la maldición Imperius habían sido liberados en el ministerio, y los mortífagos restantes que no habían sido capturados huían, y se estaba liberando de Azkaban a todos los inocentes, mientras que Kingsley Shacklebolt, el Auror, era nombrado ministro de magia. Harry quería un poco de tranquilidad, y Luna Lovegood distrajo a los presentes para que Harry se pusiera la capa invisible y se escapara con Ron y Hermione, ya que a pesar de la felicidad, el agotamiento lo superaba. Pero sentía que tenía que ir al despacho de Dumbledore para cerrar el círculo, y allí encontraron a todos los retratos de los anteriores directores ovacionándole en un estruendoso aplauso, y se dirigió al retrato de Dumbledore, y el director lo miraba con lágrimas en los ojos. Harry le confesó haber perdido la piedra de la resurrección en el bosque prohibido, y que no tenía pensado ir a buscarla, pidiéndole la opinión al cuadro de Dumbledore, y él dijo estar de acuerdo con ello, pues nadie más sabía dónde había caído la reliquia. Pero Harry quiso quedarse la capa invisible, y Dumbledore le dijo que era totalmente suya hasta que se la legara a su hijo. Pero la varita de Sauco era un tema aparte, y mientras Ron y Hermione miraban la varita con gran veneración, esto no le gustó nada a Harry. Y aunque la película la rompe, esto es una licencia creativa de la adaptación, pues en el libro Harry planea devolverla a la tumba de Dumbledore, pero no sin antes arreglar con la varita de Sauco su antigua varita, que había sido partida. Y aunque Hermione había dicho que no podía arreglarse, Harry sospechaba que con el hechizo reparo ejecutado con la varita de Sauco podría restablecerla, quedándose entonces con la varita de Acebo y Fénix, que le había dado Ollivander muchos años atrás, y entonces devolvió la varita de Sauco a la tumba de Dumbledore, y Harry dijo que si moría de muerte innatural, como había hecho su antepasado Ignotus Peverell, la varita de Sauco perdería todo su poder, y Dumbledore se lo confirmó, porque esa reliquia solo causaba problemas. Y con esto termina Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. A continuación tendremos un salto temporal de 19 años después, con los sucesos del comienzo de Harry Potter y el legado maldito, pero esto forma parte de otra historia. Gracias a todos por ver el vídeo hasta el final, déjate un buen like si te gusta el contenido que hago del mundo de Harry Potter, y no olvides suscribirte a mi canal, y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Tampoco olvides compartir este vídeo a tus amigos y familiares.
Un saludo.